Desde San José, Costa Rica, el Ministerio Capacitando a los Santos presenta Teología sobre la Mesa Cuadrada, con el Dr. Raúl Perazo. Qué gusto poder estar otra vez. Muchas gracias por acompañarnos. Hola Jonathan, ¿cómo estás? Bien. Vamos a presentarnos bien porque tal vez ayer no nos vieron. Mi nombre es Raúl Perazo, me acompaña Jonathan Granados. Trabajamos en el Ministerio Capacitando a los Santos y es un privilegio poder llegar hasta su hogar a través de este medio. Queremos invitarle también a que nos siga en nuestras redes sociales o puede escribirnos al 60 48 24 95 con el código de área 506, que es el código de Costa Rica. Y ¿qué es un poquito de lo que vimos en el programa anterior? Porque seguramente hay gente que no lo vio y se va a quedar ahí pensando, ¿no? Sí. Inicialmente, un concepto que explicaste un poco sobre acerca de que ver pornografía es infidelidad o es fornicación, es porque es una infidelidad. Pero ahí me llama la atención cuando Jesús dice, bueno, aquel que también vio a la mujer y la deseó en su corazón, que dice Jesús que ya ha fornicado con ella. Y casi siempre nos quedamos como en ese concepto del acto, de que si se ve pornografía, pues no estamos siendo infieles. O tal vez estamos siendo infieles a la pareja, pero pensamos que no es una infidelidad hacia Dios. Entonces, no sé si tal vez nos podría explicar un poco por qué podría considerarse el ver pornografía una infidelidad o una fornicación hacia Dios. Si estás casado, ver pornografía es adulterio. Definitivamente el mismo, es más, hay adulterio emocional, adulterio espiritual y adulterio físico. Si pienso en adulterio espiritual, el Señor condena al pueblo de Israel cuando tenía diferentes maneras de pensar o otro Dios. Pero en el programa anterior hablamos de que la pornografía se podía consumir de manera auditiva, visual y táctil. La auditiva es todo lo que entra como la música, la visual es lo que vemos, que puede ser por cualquiera de computadoras, teléfonos o cualquier aparato de estos, diría yo, porque es la tecnología de hoy que nos ha hecho tanto daño. Pero cuando pensamos en por qué la pornografía es engaño, les voy a contar algo de una persona que quiero muchísimo. Él fue adicto a la pornografía desde muy pequeño y lo guardaba en oculto. Creía que cuando se casaba podía satisfacer sus relaciones sexuales con su esposa y se iba a terminar el tema de la pornografía. Pero resulta que se casó grande y la primera vez que puede tener sexo con su esposa, que fue la noche de bodas porque se casó bien, según él estaba todo bien, en la luna de miel no pudo tener erección, no pudo tener un contacto físico. ¿Por qué? Porque su mente estaba llena de todo lo que había visto por años. Recordemos que la pornografía estimula un neurotransmisor, estimula la dopamina, y la dopamina hace que quieran más y más. Esta persona no podía saciarse con su esposa, entonces estaban acostados juntos, no tenía erección, tenía que ir al baño, consumir pornografía y masturbarse. Al punto que vino para una consulta, lo primero que hice fue enviarlo a que vea al médico, que se haga todos los análisis para ver su testosterona y todo, que estaba todo normal. Con mucha vergüenza me tuvo que confesar que era consumidor de pornografía. ¿Qué pensás que creía la esposa cuando pasaron meses y él no podía tener una erección y no podía consumar el acto sexual con ella? Más bien me gustaría tal vez compartir lo que piensan la mayoría de los niños o jóvenes. Bueno, es que lo vimos en la escuela cuando estuvimos visitando, en el colegio. Nos decían, bueno, la primera respuesta era que era gay, otros decían que era infiel, pero la primera respuesta de los niños y jóvenes era que probablemente el hombre era homosexual. Y este hombre tenía una lucha terrible porque él amaba a su esposa, pero desde muy pequeño cayó en pornografía, cayó en masturbación. Por consecuencia, le estaba siendo fiel a su esposa. Fiel intelectualmente, que lo llevó a ser fiel emocionalmente y físicamente. ¿Por qué? Porque se satisfacía con él mismo. De hecho,
Si pensamos un poquito en lo que es la masturbación, la Biblia habla de tener una conciencia limpia. La psicología te dice que la masturbación es una descarga. Sin embargo, las personas que se masturban tienen consecuencias espirituales, por supuesto que sí. ¿Por qué? El apóstol Pablo es muy claro cuando de diferentes maneras nos explica que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Que ese cuerpo fue comprado con la sangre preciosa de Cristo. Pero también, al vivir Cristo en nuestra vida, entonces entra un conflicto. ¿Por qué? Porque quizás la persona nació de nuevo, pero practica ese pecado. Por consecuencia se convierte en un cristiano carnal. Creo que con lo que acabas de explicar respondes a lo que he escuchado varias veces que dicen, he escuchado decir esto, la masturbación no es pecado porque no está en la Biblia. Pero con todo lo que acabas de explicar, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y toda la explicación que acabas de dar, creo que queda más que claro que sí lo es. A veces tratamos de justificar y queremos que todo esté en la Biblia. Tampoco en la Biblia dice que es malo fumar, pero atenta contra tu cuerpo. Ahora, volviendo un poquito, ¿no? La masturbación es mala sí porque afecta a tu cuerpo, pero mira lo que te hace en el físico. Mentalmente te aísla, porque emocionalmente te afecta, y físicamente muchas personas que tienen el hábito de la masturbación y no pudieron parar, terminan con cáncer de próstata, impotencia sexual, disfunción eréctil y muchas otras consecuencias que no es el tema hoy. Si eso fuera natural, ¿por qué después las personas se enferman? O sea, el mismo cuerpo no responde a eso. Por otro lado, si el ver pornografía y luego masturbarte te quita el deseo tan hermoso de tener sexo con la persona que amas, porque el sexo es bueno. Aclaremos que es interesante cuando leemos el libro de Cantares, Salomón en el capítulo 1, versículo 4 de Cantares dice que el sexo es como embriagarse. ¿Por qué? Porque es hermoso, pero es hermoso en el tiempo correcto con la persona correcta. O sea, Dios lo hizo para el matrimonio. No solo para la procreación, también lo hizo para el disfrute. Ahora, sí, decime. No, que con todo el ejemplo que diste de esta persona que llegó a la noche de bodas y no pudo tener relaciones, se dice que la pornografía es un competidor tan feroz, tan fuerte en nuestro cerebro que ni siquiera el sexo real puede hacer esto, competir. Y eso fue lo que le pasó a él justamente. Había visto tanta pornografía que cuando tuvo la oportunidad de tener sexo real, llamémoslo así, para poder tal vez diferenciarlo, no pudo. No, ¿sabes por qué? Porque yo mencioné una palabra que no explicamos, lujuria. Tenía tanto deseo interno de tener algo desenfrenado que veía una persona y aunque no la haya visto desnuda, se la imaginaba desnuda. Y pobrecito, sufría muchísimo porque él había conocido al Señor con sinceridad. Ahora, hay personas que reciben a Jesucristo en forma intelectual, pero no experimentan la vida de Cristo. Entonces, pero en este caso él sí era salvo. Entonces sufría por pecado, se quebrantaba por su pecado. Y una forma de explicarlo es, el pueblo de Israel en un momento tuvieron que pintar los dinteles con sangre, pero también tuvieron que comerse el cordero. Muchas personas quieren ser limpios de su pecado, pero no quieren experimentar la vivencia de tener a Cristo. Entonces, cuando este muchacho entendió lo que estaba pasando, buscó ayuda. Hasta el día de hoy, es casado, feliz, con hermosos hijos, porque es otro caso. Lamentablemente me ha tocado muchos casos de esto. Él sabe perfectamente que tiene que cuidarse. Así que si tiene que mirarte a los ojos, si es una mujer, agacha la cabeza. Ahora, lo más triste, que tal vez alguien cristiano está mirando. ¿Saben? La pornografía está destrozando al pueblo de Dios. Las estadísticas en Estados Unidos dicen que cada vez que hay un encuentro de líderes cristianos, ¿qué es lo que pasa, Jonathan? El consumo de pornografía se dispara. Y más del 35% de los pastores o personas activas en el ministerio confesaron que la pornografía no es mala y que la han visto más de una vez. Es tristísimo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo que algo anormal, verlo como normal. No, y otra estadística dice que más del 90% de servidores o pastores han dicho que han consumido pornografía al menos en el último año. Es altísimo el Entonces, número de si una persona llega y dice, bueno, tengo problemas con la marihuana, le ayudamos.
¿por qué no le vamos a ayudar cuando una persona tiene problemas con pornografía o con cualquier conducta sexual? Ahora, esclavo de mis deseos y la fuerza de voluntad arruinada. Esa es otra de las cosas que la pornografía hace. Te hace esclavo de los deseos y te arruina la fuerza de voluntad. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros, científicamente explicado también, hay algo que se llaman los lóbulos frontales. Entonces, por ahí hay imágenes, por ejemplo, que se graban muy fuerte, nos queda ahí a nosotros. Sí, son los lóbulos prefrontales. Sí, esos. Y bueno, esos son responsables de nuestra fuerza de voluntad. O sea, es lo que nosotros nos dice. En un momento estamos ante una decisión y nos dice, ¿lo hago o no lo hago? No, esto está bien o está mal, o me contengo de hacer esto o no. Eso es lo que lo controla, pero al haber tanto exceso de dopamina y eso se atrofia totalmente. Entonces ya vos no puedes controlar eso al ser una adicción, sino que te controla. No puedes controlarlo vos, te controla vos. Todo alcohólico comienza por una copa y toda adicción es mala. Por eso la Biblia es muy clara cuando dice que tengo que llevar mis pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Y tal vez algo que es necesario mencionar. Los cristianos que nacimos de nuevo tenemos un regalo maravilloso, tenemos la mente de Cristo, lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. El gran tema es que no la usamos, entonces nuestra mente se mantiene ocupada con otra cosa, pero el comportamiento desviado que la pornografía produce hace que después las personas tengan conductas de todo tipo y hoy se vea como bromas. Porque en el programa pasado mencionamos la forma en como la persona ahora ve a todo el mundo, las cosifica, ve a las mujeres como objetos sexuales nada más y viceversa. Entonces su concepto de la realidad se ve alterada. Hay un doctor que se llama Judy Reichman, dice, la pornografía castra a los hombres visualmente, ya que los entrena a que si quieren excitarse deben entrar al mundo de la fantasía. Castrar. Mirá lo que hace la pornografía y la gente lo ve como algo normal. Conversaba estos días con un hombre y dice, pero yo soy hombre, yo tengo derecho. No, no tenés ningún derecho, le dije. ¿Te gustaría que tus hijas vean pornografía? No, jamás. Entonces, ¿por qué estamos en ese juego? Yo creo que, en primer lugar, en nuestros púlpitos falta enseñar este tema con libertad. Creo que la iglesia no está preparada para recibir a alguien así. Pero pensando un poquito más en las consecuencias, habíamos dicho que se podía ver externamente una persona que tenía esta adicción, porque te desconecta de las relaciones. ¿Por qué? Parte en lo que acabamos de decir, ¿no? Tal vez ese tipo de personas que ya son adictos a la pornografía, pues ninguna de sus conversaciones son normales. Toda cosa que se habla la vuelve algo sexual. Entonces, en un momento u otro, esta conducta lo va a llevar a alejarse. Las personas se van a alejar de él por este tipo de conductas. Y como padres que tienen adolescentes, normalmente los adolescentes pasan mucho tiempo solos, se aíslan, y los papás no quieren conversar porque respetan su privacidad. Yo estoy de acuerdo que respeten su privacidad, pero usted tiene que conversar este tema con sus hijos, porque si no reciben ayuda a tiempo, puede ser trágico. El 90% de los terapistas creemos que la pornografía es una adicción tan fuerte como la marihuana, la cocaína o cualquier otra que hace desastres. Ahora, hay algunas formas para poder renovar la mente y queremos ayudarle en esto, porque en todos estos años de trabajar he visto los destrozos que la pornografía hace, pero la gracia de Dios restaurando vidas. Entonces, lo primero que tenemos que entender, Dios no está en contra del sexo. Entonces, si Dios no está en contra del sexo, y el sexo es bueno, desde que nuestros hijos son pequeños, enseñémosles la verdad dicha con amor y así, crudamente, no que lo aprendan en la calle. No, y aparte de eso también es importante recalcar el hecho de cómo Dios lo ve. Cada vez decir, bueno, Dios el sexo lo creó, por tanto el sexo es bueno, pero también decirle a tu hijo o a tu hija, bueno, cuando usted ve pornografía,
aparte del daño que te puedes hacer, ya lo hemos visto un poco las cosas científicas, aparte estás defraudando a Dios, estás siendo el infiel a Dios, entonces aparte de eso estás... Es tan fácil como esto que viene a mi mente. Y podría llegar a alguien a la casa y decirle a la mamá, bueno, dame unos minutos, después vengo a comer, ahora necesito ver pornografía, masturbarme. ¿Podrían hacer eso? No. Entonces, yo uso una regla para todo. El apóstol Pablo en Colosenses dice que tenemos que dar gracias y hacerlo todo de corazón como para el Señor. ¿Podrías orar de esa manera? Decir, Señor, lo hago para vos y de corazón, sabiendo que Cristo y que toda la plenitud de Dios está viviendo en uno. No. Entonces, lo primero que tengo que hacer es renovar mi mente. El apóstol Pablo dice, no os embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Definitivamente el apóstol Pablo está utilizando la palabra vino aquí porque era el problema de ese momento. Pero cualquier cosa que te controle, te domina. Hay un experimento que se hizo, que te lo debes acordar, sobre lo que nuestro pensamiento es y cómo nos puede controlar. Sí, un experimento que se hizo en los Estados Unidos, que tenían 2 grupos por aparte y les pusieron un teclado, les enseñaron cómo colocar sus manos y las notas que debían de tocar. Uno de los grupos podían practicar utilizando el teclado y los otros solo se les permitía ver cómo tocaban, escuchando. Resulta que al final del estudio, los que solo vieron, los que solo se imaginaron que estaban tocando, tocaban tan bien a como tocaban los que sí pudieron practicar el tercer día. O sea, la diferencia fue mínima. Si tal vez los que se imaginaban que estaban tocando lo hubieran hecho por un tiempo un poquito más prolongado, hubieran logrado tocar igual que los que sí estaban practicando. El poder de la mente. Sí. El poder de la mente. Ahora, cuando pensamos otra vez en la pornografía y que queda grabado en los lóbulos prefrontales, tengo una muy mala noticia para usted. Si usted alguna vez vio pornografía y no mantiene intimidad con el Señor, siempre van a volver esos pensamientos, esas imágenes van a quedar plasmadas. ¿Por qué? Porque es algo que traumó. Era más o menos de 9 años cuando me mordió un perro. Entonces yo veo un perro pequinés, chiquitito así, para mí tiene 6 metros de grande. ¿Y por qué? Porque todavía le tengo miedo, porque fue una sorpresa que me traumó. Entonces quedó grabado en el lóbulo prefrontal. De la misma manera actúa la pornografía. Pero cuando nosotros entendemos que tenemos que ser controlados por el Espíritu Santo de Dios, empezamos a disfrutar al seno trinitario en nuestras vidas. Y el apóstol Pedro dice que somos participantes de la naturaleza divina. Qué maravilla, ¿no? Pero quiero leer un versículo que está en Gálatas. Dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la carne, porque el que desea la carne va contra el Espíritu, y lo que desea el Espíritu es contrario a la carne. Y lo estoy parafraseando para que lo pueda entender mejor. Y estos dos se oponen entre sí. Y algunas cosas que la pornografía es, por eso la gente lo consume. Primero, es anónima. Segundo, es accesible. Y tercero, es barata. Pero hay un ingrediente que no dije, a ver si te lo acordás. ¿Qué tengo que hacer si soy adicto a la pornografía o a lo que sea? ¿Para poder salir? Para poder salir. Pues rendir cuentas. ¿Y qué es rendir cuentas? Rendir cuentas es poder tener ese alguien con el que usted tiene la confianza suficiente para contarte el problema que estás pasando. Esas 3 cosas que usted dijo es como imaginarse una mesa de 3 pies. De esos 3 que dice anónima, barata y accesible. Barata es porque encontramos miles de lugares en internet que ofrecen pornografía gratis. Accesible, por supuesto. Antes, en el programa anterior, hablamos del celular, de con una conexión de internet, lo fácil que es. Y la parte anónima es la que nosotros podemos quitar, la que podemos remover. Ahora, ¿cuál es la más difícil? Rendir cuentas. La Biblia habla, en primer lugar, me habla de integridad, y el diccionario define integridad como el estado de estar completo, ser de una sola pieza. Pero una persona puede ser honesta y no ser íntegra. Entonces,
Tengo que tener a alguien de confianza, aprendiendo a ser vulnerable, y que cara a cara yo pueda mirar a Jonathan y preguntarle, ¿viste pornografía hoy? Y de acuerdo a su cara me voy a dar cuenta, pero ¿qué pasa si me doy cuenta que sí? Hay dos opciones. Los cristianos legalistas que, hay que reventarlo porque vio pornografía. ¿Y qué haríamos con una lengua larga que murmuró? Sí. Hay que restaurarlo con espíritu de mansedumbre, dándome cuenta que a mí también me puede pasar. Entonces, el rendir cuenta es confesarnos las faltas unos a otros. Ahora, sabemos que es anónima, que es accesible, que es muy barata. Y hay una ley que es la ley de los 3 segundos. ¿Qué haces? Esta ley lo que dice, bueno, generalmente a veces estamos en internet y si no tenés un filtro o algún software que te ayude, te puede aparecer una ventana emergente con un contenido inapropiado. ¿Qué debes de hacer? ¿Qué dice esta regla? Bueno, viste la imagen, que basta un segundo para que te des cuenta que lo que viste es inapropiado. Apartar la mirada, cerrás y después te decís, bueno, vi eso por error, no lo voy a hacer, estoy bien, me puedo mantener firme y lejos de la pornografía. Eso es de lo que esa regla de los 3 segundos trata, y la idea es que sea una conducta repetida para que la puedas aprender y puedas ayudarte en esta lucha contra la pornografía. Y ojalá tuviéramos todo el tiempo para que usted esté sentado con nosotros conversando, pero algunos conceptos. La pornografía dice que tenés que ver a todas las mujeres mayores como alguien que la oportunidad para tener sexo ya, pero que dice la Biblia que a las ancianas las tengo que ver como a madres, que a las jovencitas como hermanas, y usa una palabra, con toda pureza. Entonces, lo que no es natural es antinatural. Y nosotros estamos llamando muchas cosas como que fueran naturales a lo que no es normal. Hagamos una diferencia. Si todos lo hacen es normal, pero si Dios dice no, entonces no hay que hacerlo. Y hábitos. ¿Qué hábitos tenés que tener? Porque cada hábito malo se cambia por un hábito bueno. Sí. Lo que pasa con la pornografía es que queda muy grabado en el cerebro, como dijimos antes, y eso hay que removerlo de alguna forma. Un buen consejo es que empeces a hacer algo. Por ejemplo, empezar con un nuevo hobby, un nuevo pasatiempo, aprender a tocar guitarra, leer, hacer cualquier cosa, y por sobre todo, cuando te venga este deseo de ver pornografía, porque puedes regresar, vete, aléjate, camina, etc. Haz cualquier cosa, pero no te quedes ahí porque de seguro vas a caer. Job dice, hice pacto con mis ojos, y yo creo que cada uno de nosotros, hombre y mujer, tiene que hacer pacto con los ojos. ¿Qué estás viendo? Porque lo que usted está viendo, lo que vos estás viendo, estás haciendo que el mismo Dios lo comparta. Y el sabio Salomón en el Proverbio 23 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, Sí, es él. así es él. Entonces, una persona controlada por un deseo sexual desenfrenado va a tener conductas terribles, y es lo que estamos viendo en la sociedad hoy. Por eso le animamos a usted, en primer lugar, a buscar un amigo con quien rendir cuenta. En segundo lugar, atrévase a ser vulnerable. Posiblemente le van a fallar, pero no se preocupe. Lo importante es que usted no está para agradar a los hombres, sino agradar a Dios. Yo tengo uno más ahí también. Usemos la tecnología para bien. Hay softwares también de rendición de cuentas que te pueden ayudar con todo este tipo de cosas. Entonces, si tenemos esta herramienta, que no sea solo para mal, también utilicémosla para ayudarnos a nosotros Si mismos. necesita saber el nombre de los software, cómo conseguirlos, comuníquese con nosotros. Nuestro número de WhatsApp 506, código del país de Costa Rica, 6048-2495. Nos puede buscar por medio de nuestro Facebook, Capacitando a los Santos. Estamos dispuestos a ayudarles. Sabemos que es un pecado social, pero usted no tiene por qué ser parte. Recuerde algo, la religión te dice que todo es normal, pero una relación personal con el autor de la vida te enseña que lo natural es lo que creó Dios. Entonces, estamos muy contentos de haber podido compartir con usted. Una vez más, me encuentro con Jonathan, le saluda Raúl y nos vemos en el próximo programa. El Ministerio Capacitando a los Santos presentó Teología sobre la Mesa Cuadrada con el Dr. Raúl Perazo. Encuéntranos en redes,
como Capacitando a los Santos.